Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Criticaba mucho la moral tradicional, ¿no? De las personas de aquella época. Relacionadas a la religión. El borreguismo, ¿no? Le conocemos. Lo importante es resaltar, ¿no? Hay que chambear. Soy católico. Digo, no estoy en contra de... El sentido de pertenencia religioso se ha perdido mucho. La fe significa no querer saber la verdad. Bienvenidos a nuestro podcast A Lectura Auditiva, donde hablamos de diversos temas con apoyo de un libro. El día de hoy nos encontramos con el invitado Emanuel Salas. Emanuel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Aquí. Un saludo a toda la gente, a la red universitaria, a todos los centros universitarios. Acércate un poco más. Ahí está. Arrolladora. Unos cuatro dedos. Bueno, a todos los que se van a hacer la pinta y que nos puedan escuchar a través de este podcast, muchas gracias por la invitación aquí al Centro Universitario de Tonalá. Y pues bueno, mi nombre es Emanuel Salas, como lo mencionaba aquí mi amigo Jonah. Yo pertenezco al CUSEA, al Centro Universitario de Ciencias Exactas, Económico-Administrativas. Estoy cursando actualmente la licenciatura de Relaciones Públicas y Comunicación, una carrera muy interesante, si me permiten decirlo, porque pues se manejan muchas cosas, ¿no? O sea, es una mezcla de todo. Y pues, aquí con la invitación de mi compañero, vamos a hablarles de un tema, bueno, más bien de un libro. Un libro muy polémico, tan igualito que el filósofo que vamos a mencionar a continuación, que es Nietzsche, Federico Nietzsche para los compas. Este personaje, filósofo alemán, muy destacado y reconocido por la frase que ahorita mencionó mi compañero, la famosa frase de Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y pues este libro, titulado El Anticristo, también tiene otra traducción que creo que esa hubiera sido la más adecuada, pero siento que se fueron más por lo polémico, por lo Daniel Bisoño a la hora de vender, porque también se le llama el anticristiano, también lo menciona así, a la hora de la traducción también puede interpretarse como el anticristiano, y siento que es un poquito más ad hoc que el anticristo. El anticristo suena como algo satánico, algo, como el famoso youtuber Anticristo 2008. Y pues no es nada que ver, es un tema bastante controversial, sí, como lo es su filósofo. Pero su persona, ¿no? Que es Nietzsche, muy controversial, definitivamente. Él sí va sin tapujos, él te dice las cosas, no quiere quedar bien. Y en este tiempo que fue hecho el libro, donde fue escrito, fue allá por el año de 1888, perdón. En ese tiempo Nietzsche ya estaba, pues ya casi tocando la demencia, ¿no? Ya había escrito bastantes libros, ya era reconocido en aquel tiempo de la Alemania Occidental por sus polémicas, pero en este sí, créanme que si han tenido la oportunidad de leer a Nietzsche, pues en este sí ya, vuelvo a decir, sin tapujos, ¿no? El muchacho este. Ok, y bueno, Emma, ¿te puedo decir Emma? Sí, importante resaltar, ¿no? Posterior a continuar con el podcast, pues ya tenemos años de amistad, ¿no? Entonces, si viene un poquito más de fluidez y de palabras un poquito más llanas o más... Soy muy confianzudo. Más de nosotros, ¿no? Entonces, es debido a eso. Pero bueno, Emma, principalmente, ¿cuáles son los temas que aborda este libro? O sea, ¿qué hay dentro de esta obra? Bueno, tocamos mucho el libro como si nos fuera un team back para el robo de puntos, ¿no? Bueno, en este libro, así a grandes rasgos, para no darles una conclusión rápida ahorita, para ir desplayando esto, se habla mucho del cristianismo, de la falsificación de la religión, de la predicción de Jesús a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que después de la crucifixión, que por cierto ya estamos en temporadas de ese tipo, ¿no? Temporada santa, pues muchos allegados a Jesús, profetas, discípulos, alguno que otro apóstol por ahí, pero sobre todo vamos a mencionar ahorita a continuación a uno en específico, pues empezaron a falsificar lo que es la religión a palabras de Nietzsche. Ojo, todo lo que voy a mencionar no en su mayoría no es un concepto mío, de su persona, de su camarada, sino todo lo que mencione es derivado de lo que Nietzsche habló. O sea, que si Nietzsche dijo quitichelas, yo no fue de parte mía. Y pues bueno,
se toca mucho ese tema que en la actualidad el sentido de pertenencia religioso se ha perdido mucho. Yo siento que por catalogarnos a nosotros como un país meramente católico en su mayoría de la población, en el territorio mexicano, pues sí, pero me atrevo a hablar por ustedes, esto sí es por mí, que la mayoría de nosotros jóvenes de cierta rango de edad, pues ya no tenemos ese sentido de pertenencia religioso. A menos de que tengamos una familia muy creyente, extremista, ¿no? O sea, no, con todo respeto, no tiene nada de malo el extremismo religioso, pero sí hace alusión a que, pues, si en tu casa son así, pues son valores que se inculcan. Y la religión es un valor también. Entonces, es algo que la mayoría de nosotros ya hemos perdido. Y creo que toca mucho los temas actuales. O sea, más bien da el porqué ahora nosotros dejamos de pertenecer. O sea, inconscientemente como si hubiéramos leído a Nietzsche, créanme. Yo al momento de que terminé el libro, le dediqué un tiempo porque si bien Nietzsche es un filósofo bastante difícil de digerir, no es un filósofo, no voy a decir que, ay, es que tú, pero no es un filósofo para todos, no es una filosofía ni una corriente que si a uno de ustedes que nos está viendo o nos está escuchando también, quisiera indagar, o sea, meterse a la filosofía como tal, al mundo filosófico. Todo el rato nosotros filosofamos, ¿verdad? Pero al agarrarse de una rama filosófica, siento que Nietzsche no es una persona por quien empezar. Yo ya llevo bastante tiempo leyendo filosofía, tampoco soy un catedrático erudito, de experto, la UNAM, filosofía y letras, y no, simplemente he leído poco a poco algunos títulos reconocidos, soy un simple mortal, pero que tiene un punto de vista bastante anormal. Entonces, pues sí, trata mucho de ese tema, habla mucho de la verdad, de la religión. ¿Critica, siento yo, la religión, digo, en general o nada más se enfoca en el cristianismo? Critica en general en varias, ¿no? Se enfoca principalmente, en su mayoría, pues al cristianismo, o sea, en cuestión de la crítica, el puño duro, ¿no? La mano de hierro hacia el cristianismo, porque pues es lo que en épocas de Nietzsche era lo que era en boca de todos, el cristianismo, su auge, ¿no? Cristianismo alemán, occidental. Y para él, pues, que él sí era muy preparado para ese tiempo, pues tenía sus peros, ¿no? No, esto no. Yo creo que esto no es así por esto y esto. Criticaba mucho la moral tradicional, ¿no? De las personas de aquella época. Relacionadas a la religión. El borreguismo, ¿no? Le conocemos. Es lo que él estaba muy en contra del borreguismo, ¿no? Porque, pues, la religión, ciertas ideologías, ciertas cosas. Todos estos que menciona, pues, sin tocar nada, porque sabemos la política, la religión, el fútbol, todos esos temas son... A nadie le vas a quedar bien. Todos, son 5 que van a oírte, 3 te caen bien, 2 están en contra. Y eso es muy bueno, porque tenemos sentido de crítica y de pertenencia hacia lo que nosotros creemos y defendemos a capa y espada. Okay. Y otra pregunta. Yo la verdad, te voy a ser muy sincero, no he leído este libro. Conozco algunos términos y algunas características que tiene Nietzsche. Entonces, más o menos lo conozco, lo entiendo. Pero una pregunta, ¿toca el tema del nihilismo este libro? Y si es así, ¿qué es para los oyentes el nihilismo? No toca el tema... esta corriente derivada de Nietzsche, que es el nihilismo. Ajá. Pero el nihilismo como tal es esto, lo estoy hablando no escuchándome pretencioso, esa interpretación mía, y para que nosotros, todos los que nos están escuchando, entiendan mejor, ¿no? Sin tapujos. El nihilismo es una corriente bastante filosófica, bastante a la y se va, ¿no? O sea, derivado de lo que probablemente ustedes puedan sacar conjeturas a través de lo que les voy a mencionar, de algunos conceptos y algunas frases mencionadas en este libro, que son las más relevantes. Y pues no toca tanto ese tema. Creo que eso lo podemos dejar para otra sesión, si les interesa, si este podcast en este episodio en específico tiene bastante apoyo, que no nos escuchen nomás aquí en el Jauja, que nos escuchen toda la red universitaria, porque pues siento que este espacio es muy, muy interesante que tienen aquí en el centro universitario, que permitan a los jóvenes estudiantes
colegas, compañeros, hacer este tipo de cosas. Entonces, regresando a los temas que aborda el libro, ¿qué más toca este libro? Bueno, vamos a empezar, si quieres mejor, para darle, ya para dando paso a pasito, algunos de los conceptos, frases. Ojo, vuelvo a repetir, estas frases pueden ser interpretadas para cada quien, incluso el lector que se ponga, válgame, a leer este libro y las lee en su momento, puede interpretar diferentes cosas. Esto es lo que según yo interpreté y esto es el significado que yo le di sin tapujos. Bueno, empezamos con un concepto principal que menciona que el cristianismo es la metafísica del verdugo. ¿A qué te suena a ti eso? El cristianismo es la metafísica del verdugo. Aquí está. Subjetivamente hablando, creo yo que... En Newton's Roman 14. Ahí está. El cristianismo es la metafísica del verdugo. Creo yo que esta frase nos expone sobre que en este caso el cristianismo es la esencia como tal de una persona, ¿no? Como en este caso la metafísica de la persona, el ser. Y al relacionarse con el término verdugo, creo yo que es relacionado un poquito más como al que juzga, al que tiende a especificar ciertas o tener en cuenta ciertas ideas por el cristianismo, pero la verdad desconozco. A ver. Bueno, pues, sí, vas por ahí. No te voy a corregir, no te voy a... Pásame tu examen de una vez. Te pongo 60, ya no vengas. Bueno, no. Sí tiene un poco de razón que el cristianismo es el sentido de pertenencia del ser humano. Y este mismo ha hecho que la corriente de la metafísica se vea como sometida, ¿no? En pocas palabras, Nietzsche acusa mucho al cristianismo de ser una justificación espiritual del sufrimiento, ¿no? Que a interpretaciones, lo que me pase a mí es por obra del Espíritu Santo y también lo que me vaya bien es por obra del Espíritu Santo, sin pensar un poco de que nosotros como seres humanos, la moral y todo lo que tenemos como sentido, pues es básicamente por eso, son fuerzas más allá humanas que espirituales religiosas, pero aquí tenemos el comodín del cristianismo, según Nietzsche, para echarle la culpa, ¿no? O sea, oye, que... No, pues... Dios así lo quiso y... Mi religión me lo dijo porque esto es una justificación espiritual, como lo menciona. El sufrimiento, la procrastinación, que ahorita es un concepto muy 2020-nero. Digo, yo en lo personal no he escuchado. ¿Hay gente que le adjudica a la procrastinación a la religión? ¿De que Dios no quiere? ¿O cómo te refieres a eso? La justificación espiritual del sufrimiento, como decir, es que yo procrastino mucho. Y puede ser que le eches la culpa pues al Espíritu Santo. Okay. Todo, es que si somos sinceros, no nos gusta a nosotros decir que yo tuve la culpa, ¿no? O que me fue bien por mí mismo. Hasta eso tenemos nosotros actualmente como pensamiento, como colectivo, de decir, ¿sabes qué? No, si me va bien, gracias a Dios. Ajá. Está bien. No, según cada quien sus ideologías, lo inculcado, ¿no? Su religión. Pero hasta eso tenemos, eso es algo que menciona también mucho Nietzsche, que nosotros no nos paramos un momento a veces para decir, ay, no debo decir que gracias a mí, ¿no? Pero evitamos ese gracias a Dios, sino como más bien decir, me fue bien por esto, por el esfuerzo, por la disciplina, por X, Y, Z, o sea, son muchas cosas que nosotros no nos adjudicamos cuando son buenas cosas, y cuando son malas cosas, pues está algo muy contrario también, ¿no? Decimos, ay, pues fue por mi culpa, pero también a veces decimos, es que así Dios lo quiso. Es que, por no pagar tu manda, ¿ya ves? Como no fuiste a Talpa. Bueno, ¿y qué otros temas? Es algo así, pues. También menciona, derivado al concepto que mencionamos ahorita, que la fe significa no querer saber la verdad. La fe para Nietzsche es, en palabras textuales aquí, él aborrece la fe. La fe es algo... perdóname la palabra, pero algo muy malo. No, pero algo que no deberíamos tener como... presentes en nuestro día a día. Adelante de nuestra vista, ¿no? En nuestros ojos, lo primero que veamos que no sea la fe. ¿Por qué lo menciona? Porque él es feroz al criticar a la fe ciega.
Y es algo que mencionaba ahorita, que todos le decimos que, ay, ojalá pase. Pues como teniendo fe a algo que, pues si ojalá pase, pues trata de que pase, ¿no? Si es para tu bien que pase y si no es para tu bien que no pase, ¿no? Evitarlo. La fe, según los conceptos de Nietzsche, se opone al pensamiento libre y racional. Es algo que ahorita a rasgos medio cantinfleados les quise decir, que pues la fe es primero que el raciocinio de decir, ¿sabes qué? Esto está pasando no por obra del Espíritu Santo, o va a pasar no por obra del Espíritu Santo, no por alguna XY religión. Esto tampoco se ancla mucho al cristianismo, pero pues él agarró como base a lo que tenía en ese entonces, que era el cristianismo. No, tienes que usar el raciocinio de que, oye, si va a pasar esto, es porque X cosa, pues trato de evitarlo. Oye, que quiero que me vaya bien, pero fíjate, ¿cómo le hago? Yo ahí concuerdo con Nietzsche en ese punto, más sin embargo creo que la fe también es algo importante en el ser humano, no es del todo negativo. Nietzsche, tú señalas que realmente lo adjudica como algo negativo, ¿no? Como algo que no tenemos que tener. Ese es un punto que dices. Y yo en lo personal concuerdo con la idea de que a veces la fe es extremista, o sea, como que la gente tiene demasiada fe y eso le impide hacer ciertas cosas. Pero creo que también la fe te da esperanza y la esperanza te da paz y eso te ayuda a futuro a concretar o a tener ciertas ideas o estar tranquilo, ¿no? Digo, es un punto de vista que tengo subjetivamente. Tienes toda la boca llena de razón. Pero hay que separar poquito, decir, tener fe a echarle toda la culpa a la fe. No culpa, sino todo movimiento que hagas es por fe. Así es. El concepto de fe, se lo voy a simples rasgos te lo voy a describir así. Concepto de fe es algo de, pues, técnicamente tenerle esperanza a algo, ¿no? Creer en algo. Exactamente. Y siento que muchos autores, tanto de filósofos como de otras ramas, mencionan a la fe como algo que tenemos que tener todos como ser humano, porque sin creer no tenemos sentido. Es algo cierto, pero tampoco volvemos a agarrar poquito de lo que dice Nietzsche. Tampoco es echarle toda la culpa a la fe. El 120 a la fe, ¿no? Hay que tener este pensamiento libre y racional, como lo menciona. Va que va. ¿Y qué otros temas llega a abordar? Bueno, también como frase bastante polémica, él menciona que el cristianismo ha hecho de una virtud la debilidad. Volvemos a hablar, están anclados estos tres últimos conceptos a que, pues, toda debilidad que tenemos y sentimos se la echamos a nuestra religión, cuando en realidad es técnicamente por parte de nosotros. O sea, según él, los valores cristianos glorifican a lo enfermo, lo sumiso y lo débil. Esto sí me acuerdo muy bien de haberlo leído en esta parte de Nietzsche, de que el sumiso, el débil y el enfermo, pues es, según las palabras de Nietzsche, el cristianismo glorifica mucho eso. Son defectos, son cuestiones, son momentos como lo que es la enfermedad, el yugo, o sea, ser sometido y la debilidad. Todo esto, la religión, como para taparle el ojo al macho, es como de, pues él está teniendo una batalla muy dura, ¿no? La enfermedad. Bueno, yo sí, aquí sí voy a decir algo, probablemente es algo polémico, ¿no? Pero no creo que sea tan polémico, no creo que me funen, porque pues creo que voy a coincidir. Conocemos a mucha gente borrachita, ¿no? Amigos borrachitos que van aquí al Ámbar. Saludos al Ámbar. Aquí tichelas, azulitos. Conocemos a ese enfermo, ¿no? Sabemos que todos en algún momento vamos a enfermarnos, ¿no? O sea, cáncer, bueno, ojalá más tarde que temprano. Alguna enfermedad crónica y todo ese pedo. Pero aquí, si tú tomas y te da cirrosis, ya entras dentro de este concepto de Nietzsche, según la religión. Bueno, más bien, Nietzsche según la religión. O sea, tu lucha va a ser constante y te van a glorificar porque él sufrió. O sea, que en este concepto es como la glorificación al sufrimiento. Es como el flagelo, ¿no? Es como algo derivado del flagelo, ¿no? Que viene también de unido de lo que fue la crucifixión y el perdón de la absolución de los pecados por parte de Jesús a la hora de ser crucificado, que murió por nosotros en la cruz. Es esto también, el que si no sufres, la fe y la religión y Dios Todopoderoso no te va a abrazar. Entonces, volvemos a tomar el mismo ejemplo. O sea, si sabes que tomas y estás en esa situación, es esto. Sí, ha hecho que de la virtud, la debilidad.
pues, tienes la virtud de no tomar, pues no tomes. O sea, si tienes el raciocinio de que pues si tomas, tomas, fumas, te drogas, te desvelas. Bueno, ese es un concepto más... más coloquial, ¿no? Pues proyectos, auditorías, que un amigo no acabe su parte de la presentación. Las tareas. Bueno, pero los demás conceptos que son temas que si tocamos a fondo de que porque la gente se droga, que está mal, la gente que toma... Y la mayoría de los que conocemos son por problemas familiares, problemas psicológicos. Pues ya viene del pasado. Ese es otro tema que es un poquito más extenso del por qué las cosas. Y materialismo histórico. Es algo similar al el pobre es pobre porque quiere, pero pues te digo que es un tema también polémico de decir, ay, es que... ¿Quién fue primero? Un poco aparte, ¿no? De los temas que aborda Nietzsche. ¿A quién fue primero, el vicio o el viciado? Pues nada. Entonces, es algo similar, ¿no? Para que se vayan dando una idea. Otro concepto que menciona... ya es con santo y seña, directo, es que la iglesia luchó contra los instintos naturales del hombre, como si fueran enemigos. Esto menciona mi compita Federico. ¿Qué te suena a ti? Pues que en este caso la iglesia estaba en contra de diversas conductas del ser humano que tiende a ser por naturaleza, ¿no? En este caso, por decir un ejemplo, el líbido podría llegar a ser como el deseo sexual hacia una persona, que la iglesia intentó como resguardar o cubrir ese aspecto y intentar hacer que el hombre se controle, ¿no? En esos aspectos. Apacigua tus aguas, apacígualas. Pues sí, más o menos mencionaste un ejemplo de lo que mucho hay en cuestión de que la iglesia, como lo menciona, no luchó, sino inculcó. Incúlquese, edúquese, así dijo, hacia los instintos naturales del hombre. Nietzsche defiende mucho el instinto banal del hombre. No banal en concepto de, ya se imaginarán, sino banal como del ser libre, ¿no? Rozando con lo hippie, ¿no? Algo así. Él defiende mucho en varios de sus libros el concepto del hombre natural, ¿no? De todo lo que tenemos como necesidades humanas. Comer, crecer, reproducirse y morir. Él es fanático de eso y de sus derivadas. Aquí él menciona que la iglesia sometió mucho al hombre de aquel entonces y al actual, porque pues ya lo establecido y aquí ya está. Sometió mucho al hombre. Sí. Sometió mucho al hombre a los que lo conocemos como pecado y penitencia, culpa y castigo. Son algunos de las palabras clave de lo que aquí hace referencia. No está mal que hayan hecho esto, la iglesia pues... tiene sus pros y sus contras, creo yo también. Sí, o sea... El ser humano, si lo deja ser 100% libre, creo que no es del todo bueno, ¿sabes? O sea... A términos actuales, si alguien hubiera escuchado alguien de cierto bigote con cierto partido, que pues dato curioso, muchos de los libros, no recuerdo cuál, pero sí leyó a Nietzsche, fue Hitler, ¿no? O sea, Adolfo Hitler leía mucho esto, y es algo que al principio del podcast mencioné, o sea... Todos podemos leer a Nietzsche y a quien quieras, pero el mensaje puede ser distinto para ti o para mí, o sea, ¿sabes? Para Hitler fue muy distinto y para otros que pues no tenemos tanto poder, no somos oradores ni mucho menos somos racistas, clasistas ni nada de eso, pues lo entendemos desde un punto liberal, ¿no? De, ¿sabes qué? Sí, claro. Sí, el pecado y todo, pero aquí Nietzsche dice, no, tranquilo, o sea, haz que la mente no se sature, ¿no? Como lo que ahorita estamos saturados de la tecnología, haz que la religión no sature al ser humano y que se acuerde de lo que es capaz de hacer y de lo que le conviene hacer, porque por ley biológica tenemos, ¿no? O sea... Claro. Y bueno, me gustaría por último, para cerrar con esta sección, que Nietzsche decía que el cristianismo es una religión para esclavos, que yo en lo personal... concuerdo con ciertos puntos que aborda este tema, más sin embargo con otros no. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre este. ¿Cómo? Sí. Que el cristianismo es para los esclavos, ¿no? Pero metafóricamente está haciendo referencia al esclavo, ¿no? No al esclavo que debería de existir la esclavitud. Aquel que se somete, ¿no? A ciertas aquel que suelta el yugo, ¿no? El que ahí te va la correa. Sí, pues prácticamente es por todos los conceptos mencionados anteriormente. O sea, es esclavo porque tú metafóricamente te anclas a la religión, que te anclas a la fe, que te hablas a la creencia, que le echas la culpa, que le echas la buena vibra, que todo fue gracias a
tu Dios, pero ¿no? que eres extremista, ¿no? Creo yo que esto es un tema que es sumamente importante de resaltar y que hoy en día, no como antes, pero sí está presente. Estas personas que llegan a ser extremistas por su religión o que, como dices tú, o sea, le dejan la fe completamente, se lo dejan toda la fe o toda a la iglesia. Y en este caso, digo, importante resaltar, ¿no? Hay que chambear. Yo soy católico. Digo, no estoy en contra de mi religión. Arrolladora. Pero más sin embargo, creo yo que sí es importante tener en cuenta el no ser extremistas con nuestra religión y no dejárselo todo a Dios, ¿no? A Jesús o a lo que tú creas, porque al final de cuentas, digo, si se lo dejas todo a la fe o todo a un ser omnipotente, pues creo que difícilmente vas a lograr. Sí, no creas que te van a dar un trabajo en el World Trade Center por Dios. Sí. Pues échale ganas, o sea, esas son palabras que estamos diciendo, pues más actualizadas, ¿no? Jerga más, bueno, se puede decir jerga, ¿no? Porque pues hablamos de diferente manera, pero este es un espacio libre de palabras altisonantes, ¿no? Y fíjate, creo que un ejemplo, por decirlo de forma metafórica, ¿no? Que es lo importante, es el no cerrarte a otros pensamientos, ideas por tu religión. En este caso yo soy católico, mas sin embargo no me cierro al escuchar otras ideas, otros pensamientos de otras personas, que en este caso Nietzsche, digo, de antemano se sabe que creo que no estaba ni concordaba con ninguna religión, ¿no? Creo que le simpatizaba el budismo, ¿no? Le parecía positivo en algunos aspectos. Ahorita que estábamos comentando antes de entrar al aire, como si fuera Radio Mujer, estábamos mencionando que aquí también en el libro, mencionarles de manera rápida porque falta un concepto más que quisiera abordar, pero ahorita que tocó este tema mi compañero. El budismo, en este caso, para Nietzsche, no voy a decir que el budismo sea la religión correcta, pero él utiliza mucho el ejemplo, digámoslo así, de que el hijo que hace todo y el hijo cristiano, o sea, el cristianismo y el budismo son dos hermanos y Nietzsche aplaude mucho a lo que hace el budismo porque para ojos de Nietzsche el budismo hace las cosas bien y el cristianismo no, o sea, quiere intentarlo pero no. Tiene un punto a favor, sí, porque el budismo trata todo lo que mencionamos de una manera más light, más... Si ustedes tienen noción de lo que es el concepto, o hay alguien que nos está escuchando y viendo que practica la religión budista, pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? O sea, que son más espirituales, conectar más con el... Yo concuerdo con muchas ideas, de hecho, del budismo me agradan ciertos puntos de vista. Con el into mismo, ¿no? O sea, el yo de adentro, no el de afuera, el banal. Porque también hay muchos conceptos que toca Nietzsche, que tenemos dos seres, que es el apoliónico y no me recuerdo cuál otro, hace alusión a un dios griego. Ese es un concepto que también me gustaría tomar con más tiempo, si se puede. Sí, claro. Es muy interesante. Y el superhombre, todo lo que conocemos de Nietzsche. Y pues sí, el budismo lo menciona muy bien como... No como... Y él también lo menciona, no dice... Ustedes practiquen budismo. No. Él dice que a comparación del budismo... Del cristianismo, ¿no? A comparación digo... Con el budismo. Ajá, haciendo la comparativa, el budismo se toma un poquito mejor las cosas. Sí, así es. Que pues, le endulzó los oídos a Nietzsche, ¿no? O sea, le encantó cómo es el budismo y creo que por algo llegó a lo que estamos hablando ahorita.